Buenos días, mi nombre es José David Rubiano y presentaré el trabajo titulado Asociación entre la edad de castración y la presentación del linfoma multicéntrico en perros. El linfoma multicéntrico canino es una de las neoplasias hematopoyéticas más frecuentes en medicina veterinaria. Se estima que representa aproximadamente entre el 80 y el 85% de los casos de linfoma diagnosticados en perros. Su origen es multifactorial y se han propuesto diversos factores genéticos, ambientales e inmunológicos involucrados en su desarrollo. Sin embargo, algunos aspectos relacionados con su aparición aún no se encuentran completamente descritos. Uno de ellos es la posible influencia de las hormonas sexuales y de la castración sobre el desarrollo de determinadas neoplasias, motivo por el cual este tema continúa siendo objeto de investigación en la oncología veterinaria. El linfoma multicéntrico es una neoplasia maligna originada a partir de linfocitos B o T y constituye la presentación anatómica más frecuente del linfoma canino. Clínicamente suele manifestarse mediante linfadenomegalia periférica generalizada, siendo común la afectación de linfonodos mandibulares, cervicales superficiales, axilares, inguinales y popliteos. En estadios más avanzados puede existir infiltración de órganos como hígado, vaso y médula ósea. Además, el inmunofenotipo tumoral tiene una gran importancia clínica, ya que los linfomas de células B suelen presentar mejor pronóstico que los linfomas de células T. Teniendo en cuenta esta capacidad de infiltración y diseminación de la enfermedad hacia diferentes órganos, resulta fundamental determinar qué tan avanzado se encuentra la enfermedad al momento del diagnóstico. Para esto se utiliza el sistema de estadificación propuesto por la Organización Mundial de la Salud, el cual clasifica a pacientes en 5 estadios según la extensión. El estadio 1 corresponde a la afectación de un único linfonodo, el estadio 2 involucra múltiples linfonodos regionales, mientras que el estadio 3 ya se caracteriza por linfadenomegalia generalizada y mayormente suele ser la presentación más frecuente en la práctica clínica. Además, en los estadios 4 y 5 se representa pues, cuando la enfermedad está más avanzada con compromiso hepático, esplénico, medular o de otros órganos extranodales. Adicionalmente, cada estadio puede clasificarse en subestadio A o subestadio B, dependiendo de la presencia o ausencia de signos clínicos sistémicos, información que pues, también nos va a ayudar para el valor pronóstico y terapéutico del paciente. Continuando con el diagnóstico, el primer paso es realizar un examen clínico completo, ya que el linfoma multicéntrico suele presentarse como linfadenomegalia periférica generalizada. Por esta razón es fundamental evaluar adecuadamente los diferentes linfonodos periféricos durante la consulta. Una vez identificada esta alteración, se procede a realizar una citología mediante punción por aguja fina, o mejor llamada PAF, considerada una de las herramientas diagnósticas más importantes para esta enfermedad, debido a que es un procedimiento rápido, mínimamente invasivo y con una alta utilidad diagnóstica. Posteriormente, tras obtener la confirmación diagnóstica del linfoma, puede realizarse la inmunofenotipificación mediante técnicas como citometría de flujo, inmunohistoquímica o PAR. Estas pruebas permiten determinar si se trata de un linfoma de células B o de células T, información que posee una gran importancia pronóstica y terapéutica. Finalmente, se realizan pruebas complementarias orientadas a la estadificación clínica del paciente, entre ellas el hemograma, un perfil bioquímico y estudios de imagen, con el objetivo de determinar la extensión de la enfermedad y establecer un abordaje adecuado para el caso. Una vez tengamos el diagnóstico y la extensión de la enfermedad, el siguiente paso es instaurar el tratamiento más adecuado para el paciente. Debido a que el linfoma multicéntrico es una enfermedad sistémica, la principal herramienta terapéutica es la quimioterapia. Dentro de los protocolos disponibles, o en realidad el que más se usa, es el protocolo CHOP, el cual combinamos diferentes fármacos como lo serían la ciclofosfamida, la doxorubicina, la vincristina y la prednisolona. Estas con el objetivo de inducir remisión clínica y prolongar la supervivencia del paciente. También existen algunas otras alternativas como lo sería el protocolo COP y diferentes protocolos de rescate empleados en pacientes que presentan recaídas o resistencia al tratamiento inicial. El pronóstico va a depender de múltiples factores, entre ellos el inmunofenotipo, el subtipo histológico, el estado clínico y la respuesta al tratamiento instaurado. La imagen que se ve habla acerca de los tiempos de supervivencia reportados para diferentes linfomas, evidenciando la gran variabilidad biológica que existe dentro de las neoplasias linfoides. Por ejemplo, algunos subtipos altamente agresivos como el linfoma de tipo Burkitt o ciertas leucemias agudas presentan supervivencias inferiores a 2 meses. En contraste, entidades de comportamientos más indolentes como el linfoma de la zona T o la leucemia linfocítica crónica pueden alcanzar supervivencias considerablemente más prolongadas.
Dentro de las mismas frecuentemente diagnosticadas en la práctica clínica se encuentra el linfoma difuso de células B grandes, también conocida como DLBCL, el cual suele presentar mejores tiempos de supervivencia en comparación con muchos de los linfomas de células T cuando reciben tratamiento adecuado. Esta información resalta la importancia de la inmunofenotipificación realizada durante el proceso diagnóstico, ya que van a permitir comprender mejor el comportamiento biológico de la enfermedad y establecer un pronóstico más preciso para cada paciente. Esto demuestra que el diagnóstico del linfoma por sí solo no nos va a permitir establecer un pronóstico exacto, siendo necesario considerar las características particulares de cada caso. La castración es uno de los procedimientos más realizados en medicina veterinaria. Como consecuencia, se producen cambios endocrinos importantes asociados a la disminución de hormonas sexuales como lo son los estrógenos y la testosterona. Diversos estudios han investigado si estas modificaciones hormonales podrían influir sobre la aparición de determinadas enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer. Sin embargo, la evidencia disponible sigue siendo variable y en muchos casos depende de factores como la raza, el sexo, la edad de castración y las características de la población estudiada. Por esta razón, la posible relación entre la edad de la castración y la presentación de algunas neoplasias continúa siendo un tema de interés dentro de la oncología veterinaria, dando paso a la pregunta de investigación planteada en este trabajo. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente acerca de la castración y los cambios hormonales que ésta produce, podría existir una posible influencia sobre la presentación del linfoma. Entrando ya en detalle en la pregunta de investigación, nos planteamos el siguiente interrogante. ¿Existe una asociación entre la edad de castración y la presencia del linfoma multicéntrico en perros? Para dar respuesta a esta pregunta se realizó un estudio retrospectivo mediante la revisión de historias clínicas de pacientes diagnosticados con linfoma multicéntrico. Posteriormente, la información obtenida fue organizada y analizada para comparar los pacientes según la edad en la que fueron castrados. A partir de esto se planteó como objetivo general evaluar la asociación entre la edad de castración y la presentación del linfoma multicéntrico en perros y como objetivos específicos identificar pacientes diagnosticados con linfoma multicéntrico, clasificar los pacientes según la edad de castración, comparar la distribución de los casos entre ambos grupos y analizar los resultados frente a la literatura disponible. Como les mencionaba anteriormente, se realizó un estudio retrospectivo de tipo descriptivo mediante la revisión de historias clínicas registradas en el sistema QVET. A partir de estas historias clínicas, se identificaron a los pacientes diagnosticados con linfoma multicéntrico y posteriormente se recopiló la información relacionada con su estado reproductivo y edad de castración. Una vez obtenidos estos datos, los pacientes fueron clasificados en dos grupos principales, los cuales fueron los que estuvieron castrados antes del año y los que fueron castrados después del año. Finalmente, ya teniendo esta información, fue organizada para comparar la distribución de los casos entre ambos grupos y analizar los resultados obtenidos. Luego de revisar las historias clínicas y aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se llegó a una población de muestra de 41 pacientes. Como se observa en la gráfica, la proporción de casos fue similar entre ambos grupos, por lo que en realidad no se evidenció una diferencia importante que sugiriera una asociación entre la edad de castración y la presentación del linfoma multicéntrico. De igual manera, pues evaluamos la distribución de los casos entre pacientes castrados y no castrados. En esta comparación sí se puede observar una diferencia más evidente en la proporción de presentación del linfoma multicéntrico entre ambos grupos. Aunque estos resultados deben interpretarse dentro de las limitaciones del estudio, este hallazgo puede sugerir que el estado reproductivo podría tener una relación más relevante con la presentación de la enfermedad que la edad específica en la que se realizó la castración. En cuanto a la discusión, en nuestro estudio se incluyeron 41 pacientes diagnosticados con linfoma multicéntrico. Al comparar los pacientes castrados antes del primer año de vida con aquellos castrados después de esta edad, podemos observar una distribución similar entre los grupos, por lo que en realidad no se evidencia una tendencia clara que relaciona la edad de castración con la presentación de la enfermedad. Estos hallazgos son consistentes con lo reportado en la literatura, donde la evidencia disponible continúa siendo variable entre estudios. Algunos autores han sugerido que la influencia de la castración sobre la aparición de neoplasias puede depender de factores como la raza y el sexo del paciente, mientras que otros no se han encontrado en realidad asociaciones significativas. Por esta razón, actualmente no existe un consenso definitivo respecto a la relación entre la castración y el desarrollo del linfoma multicéntrico. Sin embargo, durante nuestro análisis identificamos una diferencia entre la proporción de casos entre pacientes castrados y no castrados, aunque este resultado no nos permite establecer una relación causal debido a la naturaleza retrospectiva del estudio y el tamaño de la muestra. Sí se podría plantear la posibilidad de que el estado reproductivo puede tener alguna influencia en la presencia de la enfermedad.
Debido al tipo de estudio debemos tener en cuenta que teníamos ciertas limitaciones, digamos la primera de ellas correspondía al tamaño de la muestra, ya que únicamente se incluyeron 41 pacientes con diagnóstico de linfoma multicéntrico. También al tratarse de un estudio retrospectivo, la calidad de la información dependió directamente de los registros consignados en las historias clínicas, lo cual puede explicar que en algunos pacientes no fuera posible determinar con exactitud la edad a la que fueron castrados. Por, otro- por otra parte, no se contó con un grupo de control de perros sin linfoma multicéntrico, lo que limita la posibilidad de establecer asociación de riesgo de manera más robusta. A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos aportan información preliminar sobre la población evaluada y sirven como un punto de partida sobre futuras investigaciones con un mayor número de pacientes y registros clínicos más completos. Muy bien, en conclusiones, tenemos que en la población evaluada no encontramos evidencia que sugiera una asociación entre la edad de castración y la presentación del linfoma, ya que la distribución de los casos fue similar entre los pacientes castrados antes y después del primer año. Sin embargo, pues durante el análisis observamos una diferencia entre la proporción de casos entre pacientes castrados y no castrados. Aunque este hallazgo no nos permite establecer una relación causal, sí se podría sugerir que el estado reproductivo podría representar un factor de interés en la presentación de esta enfermedad, por lo cual deberíamos considerar que estos resultados deben interpretarse dentro de las limitaciones propias del estudio y que son necesarios trabajos con muestras más amplias para confirmar estos hallazgos y comprender mejor el posible papel del estado reproductivo en el desarrollo del linfoma multicéntrico. Y finalmente aquí encuentran la bibliografía. Gracias.